Muy bien, a esta hora de la mañana, son las 7 de la mañana con 49 minutos. Estamos enlazados con el ex jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Farid Matuk, para conversar sobre el número de personas que habrían fallecido por la pandemia y que hasta este momento no son considerados de manera oficial. Buenos días, señor Matuk, gracias por este enlace con nosotros. Buen día. Bueno, cuéntenos sobre esta situación, según el reporte que finalmente ha sido compartido por el Grupo Prospectiva. Se trataría de por lo menos más de 22.000 personas que han fallecido y que no han sido registradas como muertes causadas por el virus del COVID-19. Sí han sido registradas. Hay las muertes, muertes en exceso a consecuencia de la epidemia. Están publicadas desde el 4 de mayo en la página web del Ministerio de Salud. Y allí en la base de datos se encuentran este exceso de muertes clasificadas de tres maneras. Las muertes confirmadas por COVID, las muertes sospechosas por COVID y las muertes a causa de la epidemia. Es decir, alguien que necesitó ir a una emergencia de un hospital por apendicitis, la emergencia estuvo saturada, la persona falleció. La persona no falleció por COVID, pero falleció a consecuencia del colapso del sistema médico del sistema de salud por la epidemia. Entonces la información es pública desde el 4 de mayo. IDL Reporteros lo publicó en su página web, escribió un artículo. En ese momento la brecha entre confirmados y el exceso de vencimientos en Límbica ya era 8 veces. Ahora se ha reducido a 3 veces. La información siempre estuvo allí, ahora se ha transformado en un tema de interés público. Ok, bueno, en todo caso, ¿qué es lo que hacía falta para que se contabilice como casos confirmados por el COVID-19? Porque la información que ha llegado así, de manera directa por parte de nuestras autoridades en las diferentes conferencias de prensa y en los registros que se publican diariamente, son un número bastante menor. Como le repito, la información estaba pública desde el 4 de mayo. El gobierno, ahora que la epidemia ya no está en una fase de ascenso, sino está estancada en 550 muertes diarias en exceso por 8 semanas, ha comenzado un trabajo de revisión estadística. En ese trabajo de revisión estadística, muertes que eran clasificadas inicialmente como sospechosas están pasando a la categoría de confirmadas. Nada más. La información siempre estuvo ahí. Bueno, entonces este trabajo de revisión de estadística ha sido empujado un poco por la presión, en todo caso, de la opinión pública. Yo no creo que haya sido empujado por la opinión pública. Más bien los medios de comunicación han mostrado interés ahora en el tema y empiezan a entrevistar sobre el tema. La información, como les repito, estuvo el 4 de mayo. IDL lo publicó con detalle el 7 de mayo, pero en ese momento todos estaban en la campaña de cuarentena para que se relaje la cuarentena, para que se abra la fase 1, la fase 2, la fase 3, y no se le daba importancia a esta información. Ahora que estamos con 550 muertes diarias en exceso en estas 3 categorías que yo he mencionado, ya están siendo más conscientes de que esto no puede ser sostenible. Pero la información siempre estuvo ahí, siempre. Hay dos lecturas respecto a la cuarentena. Quienes afirman que la situación que nos encontramos hoy es el resultado de la cuarentena y también, como ha dicho recientemente el ministro Zamora, que de no ser por la cuarentena tendríamos por lo menos 100.000 muertos en este momento. ¿Cuál es su lectura al respecto? Miren, con cálculos propios que yo he hecho, se mantenía una cuarentena ligera como la de Suecia. Tendríamos el triple de muertes y la recesión hubiera sido la mitad. Entonces lo que está sobre la mesa es que los que quieren menos recesión tendrían que decir cuántos fallecimientos adicionales tienen. Eso es lo que está sobre la mesa. Yo en lo personal soy partidario de que se minimicen los fallecimientos a toda costa, tal como lo hace una familia que vende
sus propiedades, utiliza sus ahorros. Nosotros teníamos casi 19 mil millones de soles guardados, ahorrados en el Fondo de Estabilización Fiscal para una emergencia, para un desastre. Así fue creado a comienzos del 2000. Este es el desastre, esta es la emergencia y no se ha usado. Entonces, teníamos el dinero ahorrado como país, lo teníamos ahorrado para una emergencia, estamos viviendo una emergencia. El bono 380 solo se entregaron 2 armadas a 5.9 millones de hogares. Se dejó de entregar el bono 380, pues esos hogares fueron empujados a comercio ambulatorio. No que querían infectarse, sino no les quedó otra, porque el bono fue suspendido. Bueno, usted mismo está entonces respondiendo a lo que iba yo a preguntarle enseguida, asumiendo que la cuarentena es la medida más efectiva en un país con problemas viejos, estructurales, que todos conocíamos. Era muy difícil que esta se pueda desarrollar de manera efectiva. Se ha discutido y se ha demandado mucho una cuarentena más estratégica, focalizada. ¿No se tomaron esas previsiones en el momento que se dispusieron las medidas? O que se dispuso, perdón, las medidas. El 22 de abril yo escribí señalando que teníamos que pasar a una cuarentena provincial. Está escrito el 22 de abril. Cuarentena provincial en el sentido que tenemos que abandonar en abril la tarifa plana de cuarentena que sigue hasta ahora. Hasta ahora el Perú tiene básicamente un concepto de cuarentena de tarifa plana. Yo insistí, lo escribí en público en abril, que cuando se planeaba el primer relajamiento de cuarentena el 4 de mayo teníamos que empezar diferenciando por provincias. Aquellas provincias más golpeadas tenían que mantenerse la cuarentena tal cual. En las provincias menos golpeadas, donde todavía no había entrado el virus, se podía pasar una cuarentena en la provincia. Se adoptó otra estrategia, quienes la decidieron tendrán que explicar por qué. En mi caso, yo lo escribí, lo recomendé y no puedo hacer más. ¿Cuáles considera que han sido las deficiencias que esta situación ha puesto en evidencia por parte del Estado y que el gobierno no ha sabido manejar de manera más efectiva para hacer frente a esta situación? Yo creo que la primera fue la suspensión del bono 380, se entregaron 2 quincenas y nada más. Si se hubiesen entregado más quincenas y había dinero ahorrado para 8 quincenas, se hubiese reducido el comercio ambulatorio, que es una necesidad para comer. En segundo lugar, la cuarentena debió diferenciarse por provincia, como ya lo señalé. Eso permitía poner más recursos en las provincias más golpeadas y no intentar hacer una aproximación como la que sigue hasta el día de hoy de una estrategia a nivel de tarifa plana en Perú o 2 o 3 regiones con excepción. Ayer no está publicitado todavía, pero es una diferencia. Ayer se ha publicado que la cuarentena se coloca en 3 provincias del Perú, la Convención en Cusco, Jaén en Cajamarca y una tercera en Cajamarca también. Eso para mí es una señal positiva que se comienza a establecer cuarentenas con un criterio de provincia. El criterio de región a tarifa plana es irracional. Arequipa, por ejemplo, una situación en la provincia de Condesuyos, la frontera con Cusco y Puno, una provincia de altura, con la provincia de Arequipa misma, que es una ciudad de más de 1 millón de habitantes. No se le puede dar el mismo tratamiento a un área eminentemente rural con un área eminentemente urbana. Ese es el problema, que se hizo una cuarentena de tarifa plana cuando había la posibilidad de hacerlo diferenciado. Bueno, teniendo todo esto en cuenta y la experiencia ciertamente dolorosa de estos primeros 4 meses, ¿cómo deberíamos actuar en lo que resta del año? Bueno, en aquellas provincias la información pública, yo lo he señalado, hay provincias que están teniendo 5 veces más muertes que lo normal, 8 veces más muertes que lo normal. En esas provincias se debe retornar a una cuarentena rígida y por delante se le debe entregar a los hogares el bono. Ya está en la lista de DNIs, hay 5.9 millones de DNIs en las computadoras del Banco de la Nación y entregar el bono por adelantado y decir vamos a tener una cuarentena rígida en aquellos lugares donde tenemos más muertes. Esta estadística, que es pública desde el 4 de mayo,
nos permite diferenciar a nivel de provincia en dónde estamos siendo más golpeados. De acuerdo. Gracias, señor Matuk, por este enlace con nosotros. De nada.